Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestra séptima jornada de la especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Esta sería la quinta clase. Hoy vamos a continuar con el tema de conexiones. Con conexiones metálicas vamos a trabajar con el programa Robot Structural Analysis. En la sesión anterior dimos un breve paseo a través del software, de las ventajas que tiene, ¿no? Y entonces evaluaremos cómo vamos a trabajar los sistemas de conexiones, ¿sí? Entonces fíjense, acá en el software, el Robot Structural Analysis, nosotros tenemos que aprender a hacer una configuración previa al módulo de conexiones. El módulo del software, él se divide en partes y vamos a usar el módulo de conexiones. Lo primero que tenemos que hacer son los ajustes al software, ¿no? Vamos a hacer unos ajustes acerca de las preferencias del proyecto, donde vamos a tener el lenguaje, parámetros generales, vistas, elementos del escritorio, barras de herramientas, elementos de impresión y unos elementos avanzados. Entonces fíjense, acá, repito, en la herramienta donde está una llave de tuercas, ahí donde dice ADD Tools, vamos a resaltarlo acá. Acá es la caja de herramientas. Vamos a hacer una configuración del software, la configuración inicial. Entonces vamos a dar clic sobre ella y va a desplegar una ventanita. Esta ventanita tiene unas opciones, acá están de derecha a izquierda, en las que están en colores, donde tendremos las preferencias generales y preferencias del proyecto. Aquí hay unas opciones adicionales, pero vamos a dar donde dice preferencias, nada con colores, y esta nos va a desplegar la ventana de configuración. Silenciar. Esto tiene aquí un árbol desplegable donde dice lenguaje, preferencias generales, preferencias de vista, parámetros de visual, parámetros del escritorio, barra, impresión, planos de impresión, etcétera. Vamos a ver detalle a detalle, ¿no? En la parte del lenguaje, nos podemos dar cuenta que aquí tenemos unas banderas que nos indican cuál es el idioma que tenemos de referencia para cada una de las acciones dentro del software. La primera, donde dice Regional Settings, eso no podemos cuadrar acá, y él va a hacer énfasis en lo que es las normas y los códigos que se van a usar para los cálculos que vamos a utilizar. Acá no aparece Venezuela. Fíjense, nosotros podemos diseñar basados en el eurocódigo, Eurocoded, o podemos decir que estamos en United States, eurocódigo. Él cuadrará las acciones de acuerdo a lo que queramos incorporar. Que podemos hablar español, ¿sí? Entonces fíjense, nosotros podemos decir que con la aplicación del eurocódigo, que utilice todo lo que es lo normalizado del eurocódigo, entonces él nos va a hacer cambiar el idioma de trabajo. El idioma de trabajo es el idioma en el cual están todas las ventanas del software, toda la ayuda, todos
los files, los edits, todo esta interfaz se mantendría en, en inglés, ¿no? En el caso de que el idioma de trabajo fuera otro, por ejemplo, vamos a ponerle chino simplificado. Nosotros le damos a aceptar y él va a hacer un ajuste de toda la interfaz del software. Vamos a decirle que va a convertir unas cosas acá, dice que sí, está pidiendo permisos, va a reiniciarse y va a cambiar el idioma que tiene el software. Estamos viendo cómo inicia. Fíjense cómo ya ha cambiado todo. Ahora, señores, tenemos el programa en chino. ¿Ven? A pesar de que está en chino, nosotros podemos obtener resultados en español. ¿Sí? Aquí volvemos a meternos acá en la caja de herramientas. En las mismas preferencias. Y aquí podemos volver a cambiar nuevamente esto a americano. Con el idioma en español. Todo esto está en chino, pues, o sea, fíjense, vamos a restablecer la condición en americana en el idioma, pero fíjense que nosotros podemos ajustar las configuraciones de normas, que sería la primera, la configuración de normas de acuerdo al país que estemos trabajando, y podemos trabajar también la interfaz de otra manera. El software de manera automática va a buscar todos los iconos, todo esto se puede cambiar, ¿no? Va a decir aquí que bueno, que va a hacer los códigos, que va a hacer los cambios, que necesita reiniciar el software para poder ajustar, hacer los ajustes debidos. Entonces fíjense, ¿qué es lo que yo recomiendo? En estos casos, no usar la versión directamente en español. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Toda la ayuda que puedan encontrar acerca del software la van a conseguir en inglés. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos configurar a que nuestra ayuda, vamos a decir, la configuración regional, las normativas que utilizamos son apegadas a las normativas ACI en el caso de concreto, AISC en el caso de acero. Nosotros podemos hacer una configuración regional según los Estados Unidos. El lenguaje de trabajo, mi recomendación es que lo usen en inglés, ya que toda la ayuda, como les digo, la ayuda que puede proporcionarse a través de videos o manuales vienen con la interfaz en inglés. Entonces, de esa manera, si ustedes tienen una interfaz en inglés y ya la manejan, ustedes podrán entrar y salir sin ningún problema, aun cuando el idioma del video tutorial, etcétera, de la información que esté buscando o el manual esté en otro idioma cualquiera, pero a través de las ventanas y las visuales que ustedes van teniendo, uno se puede ayudar. Se los digo por experiencia propia, ¿no? Los primeros videos y tutoriales que había del robot en estructura de análisis estaban en francés y unos estaban en árabe, y de esa manera, pero ¿qué pasa? La interfaz que yo utilizaba estaba en inglés y por eso yo podía entrar fácilmente a las ventanas y accesar a lo que ellos estaban haciendo, los resultados que ellos llegaban en sus ejercicios. Ahora, ¿qué sí es muy bueno para nosotros? Que el lenguaje de impresión, nosotros podemos hacer que las memorias y todos los elementos que salen del software salgan en español, y de allí directamente los podemos exportar a Word o a Excel. Entonces, de esa manera podemos estar viendo los resultados que nos da el software en nuestro idioma, y de esa manera poder detectar cualquier error idioma. ¿Sí? Entonces fíjense, esta configuración de cómo configurar la parte del software es
muy importante en el sentido de que nosotros ya podemos trabajar nuestras normas, podemos trabajar la interfaz del software en el idioma inglés, pero la impresión salga en español. ¿Sí? Eso es muy importante porque ya eso es un tiempo que nos vamos a ayudar mucho de memoria de cálculo, ¿no? A pesar de que nosotros vamos a aprender, les voy a mostrar otra forma de exponer los resultados, este material que sale de este software directamente puede ser utilizado como material anexo al proyecto, ¿no? Y sustentado en ellos podemos dar otras opiniones, ¿sí? Entonces fíjense, mi recomendación es hacerlo americano y español. El caso de los parámetros, fíjense que aquí dice cómo poder abrir o cerrar el software, activar este undo options, estas son opciones que haga una copia, este undo es como un respaldo también, que guarde automáticamente cada 10 minutos, recordar o hacer un autosalvado cada tanto, mostrar los tips del día, mostrar el Object Inspector. El Object Inspector es esta ventana que está acá, ¿sí? Calcular y editar archivos, o sea, todo esto que está acá son opciones de inicio del software. Después pasamos a los parámetros de visualización. Podemos ver los detalles. Aquí tengo un detalle un poco bajo. Esto va a depender de sus tarjetas de video. Nosotros podemos ver con mayor detalle los dibujos y también podemos darle una calidad un poquito inferior, pero eso tiene que ver con las tarjetas de video que podamos tener, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a ponerlo un punto medio bajo allí, para que no consuma recursos de manera innecesaria, solamente por querer ver que se vean, o sea, por querer hacer que se vean bien. Ahora, Desktop Settings. Esto que está acá es para configurar el escritorio. ¿Sí? Fíjense, acá nosotros no estamos viendo esos valores, porque eso sería del escritorio de la estructura que está aquí arriba, la pestañita, de cómo queremos ver. Si el fondo lo queremos ver negro, para que no nos afecte menos la iluminación, porque vamos a darle a aceptar. Fíjense ya como el fondo cambia, ya no nos pegaría tanto en la vista. El problema es que después cuando queramos hacer las capturas de pantalla no nos van a servir. Disculpe un momento. Esta pantalla, claro, cuando estén ya toda pantalla negra, entonces lo que nos va a dar es problema más bien es con la iluminación. Yo por lo menos me gusta trabajarlo en blanco, de manera que cuando yo haga capturas de pantalla, etcétera, ya me salga en blanco. Y simplemente cambio esto. Igual que el icono, los iconos, los ejes X y Z los podemos hacer recalcar. Fíjense que podemos generar un rango de visualización. Pasa que en este caso, vamos a ver aquí en estructura. En estructura, fíjense que acá tiene incorporadas unas reglas que están acá en horizontal, unas medidas igual que en vertical. Ellas buscan ubicar el centro 00, aquí estaríamos el 00, 0,0. Fíjense que esto está en color verde, aquí están los iconos, está en una vista. Nosotros lo podemos ir cambiando en una posición 3D. Entonces fíjense que ya el software va a ir adaptando de acuerdo a las visuales que tengamos. ¿Sí? Todo esto es configurable. Todo esto. En mi caso particular me gusta que se vea así en blanco, por aquello de la captura de pantalla. Entonces vuelvo acá. Entonces fíjense que son elementos bueno, aquí hay otras cosas que podemos cambiar. Todo de la visualización del software. Acá en Tool
Desktop Settings, vamos a pasar al Tool Menú. Fíjense que acá en el menú nos va a decir el tamaño de los iconos, grande, pequeño, medianos, si se quieren hacer por ventanas o no. Yo recomiendo que lo dejen así. Parámetros de impresión. Por ejemplo, símbolos de impresión. Nosotros podemos decirle que nos ponga líneas, cómo queremos ver las líneas de acotado, cómo queremos ver las líneas de dibujo. Fíjense que nosotros nos está preguntando, por ejemplo, acá, que tiene, si tiene líneas continuas o líneas discontinuas para el acotado. Además podemos cambiar la forma, el símbolo del acotado. Podemos decir que sea con círculos, con unas flechas rellenas, con barra inclinada, ¿sí? Esto es líneas sólidas, ¿no? Y los paneles de impresión, ¿sí? Fíjense que nosotros acá podemos decir que, bueno, él ya trae configurado acá. Vamos a ver aquí. Aquí hay algo que no me permite entrar. Ah, claro, porque no tengo la extensión. Fíjense algo, si este software, este es el software, la estructura de análisis 2016. Si yo tuviera el AutoCAD Structure and Detailer 2015 o 2016 instalado, él reconocería aquí el icono y me permitiría usar caracteres del AutoCAD Structure and Detailer dentro del software y viceversa, ¿no? Ahora, fíjense esto, aquí dice línea de espesores de línea. Por ejemplo, aquí le decimos estructura y fíjense cómo puedo yo configurar que las barras salgan a determinado espesor, que las barras deformadas salgan a esta otra, que los diagramas salgan a una línea, que los símbolos salgan a otro espesor de línea. ¿Ven? Si fueran las cargas, nosotros vemos concentradas, como queremos que se vean, las cargas lineales, las cargas distribuidas planares, y las líneas en general, las polilíneas, como queremos que se incorporen, ejes estructurales, líneas de dimensión, leyendas, o sea, todo esto lo podemos configurar, ya que de aquí mismo podemos sacar unos planos. ¿Sí? Podemos decir que muestre en escala de grises la impresión, ¿ven? Eso es. Y como carácter avanzado, podemos, bueno, los resultados, preparar los resultados y generar una memoria o guardar y preparar este modelo. Nosotros podemos decir el máximo del tamaño y el nombre que le vamos a poder generar. Si es multiproceso, exactamente, lo que queremos decir es que paralelamente vaya haciendo los procesos. Es decir, el software es lo que llamamos multiprocesos. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente tiene que esperar que termine de hacer un cálculo para que pueda arrancar el otro. Entonces, al decirle que es multiprocesos, él va a hacer las cuestiones mucho más rápido. Los cálculos, ¿no? Y que borre los archivos temporales. Esto es una configuración básica, ¿no? ¿Sí? Acá yo le voy a decir, esta es la configuración que yo tengo. Lo bueno es que esta configuración usted la hace una sola vez. Esta configuración queda registrada en la máquina. Ya después de aquí en adelante usted no tiene que estar haciendo más nada de esto. ¿Sí? Le dice aceptar. Ya le hizo este cambio. Aquí hay otras preferencias que son las Job Preference, que bueno, como les dije, vuelve a aparecer justamente cuando le damos clic a la llave de herramientas, y el Job Preference está aquí en la parte derecha, la primera opción. Nos está hablando de cómo funciona el archivo, los elementos que tiene incorporado el archivo. En este caso, fíjense, ya estaríamos hablando del formato de unidades. ¿Sí? Este formato de unidades será nos pregunta si vamos a aplicar el sistema métrico o el sistema imperial, y el número de
decimales que queremos considerar. Aquí, bueno, 0.0 porque es un sistema métrico. ¿Ven? Posteriormente, cuando usted dice aquí en el árbol de la izquierda, entonces unit forma, despliega el símbolo más y se va a encontrar donde dice dimensions, fuerzas, otras unidades especiales, ¿sí? Cuando hacemos clic sobre dimensions, bueno, aquí vamos a dar clic métrico, sistema métrico, decimos que sí. Y ahora vamos a ver las dimensiones. Fíjense que ya hay una cantidad de elementos acá que están colocados de esta manera. Por ejemplo, las dimensiones de la estructura vienen establecidas en metro. Y aquí está dos decimales. Este 0 no es que un 0.21, sino que es como la posición, ¿ven? 4, 5, 6, 3. O sea, no tiene un número previo establecido, sino que por ejemplo estableceremos a dos dimensiones. Precisión del centímetro, ¿sí? Si estuviéramos trabajando en estructura metálica, bueno, pero estos son para la estructura en general. Los ejes X, Y, Z, vamos a trabajar con una precisión del milímetro o del metro o del centímetro, dando más valores acá. En el caso de las secciones, dimension section, las secciones podemos trabajarlas al centímetro, ¿ves? Pero podríamos estar trabajando al milímetro, ¿ves? Como un centímetro, un milímetro. Las secciones de los perfiles también estamos al mismo caso, ¿no? Pero en estos casos podemos trabajar hasta el medio milímetro. En algunas secciones pueden tener espesores mucho más pequeños. Y aquí estamos, conexiones de dimensión al milímetro. Y pone 0,0 unidades porque no tendríamos menos que un milímetro. Por ejemplo, pudiésemos tener medio milímetro. Entonces nosotros podemos incorporar un decimal más. Ahora, el diámetro de las barras, RC. Este diámetro nosotros deberíamos trabajarlo en centímetros. Acá en Venezuela lo acostumbraremos en centímetros y con dos decimales, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el caso de la barra de media, 1,27 centímetros, 1,6. De esa manera, nosotros deberíamos incorporar el diámetro. El cero de refuerzo del área viene en centímetros cuadrados y ese sí lo vamos a trabajar en con dos decimales, y el ancho de la grieta, del agrietamiento, lo podemos trabajar en milímetros con uno o dos decimales. Esto es de la conveniencia que uno requiera, ¿sí? Fíjense cómo vamos a ir ajustando cada medida. Luego vendrán las fuerzas. Las fuerzas, el sistema métrico por defecto trae los kilonewton, pero nosotros acostumbramos a trabajar por lo menos con kilogramos fuerzas a dos decimales, y los momentos los podemos trabajar con kilogramos fuerzas metro. ¿Ven? Y de esa manera se establece esto que está acá. Ahora, el caso de los esfuerzos, los stretch, nosotros lo trabajaríamos en kilogramos fuerzas centímetros cuadrados. Es la forma en la que normalmente expresaremos los stretch, los esfuerzos, ¿sí? Fíjense cómo podemos ir haciendo, configurando, cómo ir habituando el software a nuestra conveniencia, a lo que normalmente estamos acostumbrados a realizar, y de esa manera estaremos disminuyendo la posibilidad de errores humanos por estar colocando fuerzas o acciones que no son en el sistema de unidades de lectura que tiene el software configurado. No sé si hasta el momento tenemos una pregunta. Entonces fíjense, otras son configuraciones que tiene el software en base a otros parámetros que existen en el cálculo, que pueden existir dentro del análisis, ¿no? Por ejemplo, los desplazamientos, evaluarlos al centímetro. Vamos a trabajar con dos decimales. Bueno, un centímetro estaríamos hablando ya del milímetro, la precisión, la rotación, los resultados, la temperatura, el peso. El peso es importante que lo trabajemos bien, porque ¿qué pasa? Tenemos dos decimales.
¿sí? Cuando trabajemos con bueno, él expulsa los kilos de acero también y esto no nos afectaría, pero eso lo podemos hacer por otro lado también. Igual que la masa con 2 decimales. ¿Cuál es la diferencia? Es que uno ya tiene el kilogramo puesto, o lo podemos trabajar con peso como kilogramo fuerza, ¿no? Eso está bien así ya. Y la exactitud del dimensionamiento a 2 decimales y ruler, que es como líneas, nosotros podemos dejarle ese decimal. Esta E que está acá, fíjense que ya le podemos dar exponenciales, ¿ven? Y de esa manera nosotros podemos poner un número mucho más pequeño, mucho más exacto. Otras, la edición de unidades, que es la siguiente en el árbol. Fíjense que nosotros podemos decir una conversión para que él trabaje automáticamente una unidad con respecto a la otra. Por ejemplo, si nosotros ponemos aquí kilogramos fuerza, es equivalente a tantos newton, ¿ven? Entonces cuando él ya incorpore este valor, ya acá estaríamos haciendo, bueno, esta es la gravedad, ¿no? Entonces fíjense que ya un metro equivale a un metro, un kilogramo de fuerza de masa equivale a un kilogramo y un newton equivaldría a un newton. Pues aquí tenemos, nosotros podemos ir haciendo kilonewton, vamos por aquí tenemos 6. Ok, vamos a dejar esa unidad, ¿sí? Entonces fíjense, esto es básico. Después vamos a tener los materiales. Los materiales, ya el software cuenta con una extensa base de datos de los materiales. Ya él ya conoce que de acuerdo a los parámetros regionales que se estipularon al inicio, de americano o europeo, dependiendo del código que queramos utilizar, él ya establece que hay unos materiales tanto de acero, de concreto, de aluminio y de madera, ¿ve? Que es lo que estábamos comentando el día de ayer, que él incorpora las partes de madera. Fíjense que aquí dice, por ejemplo, cedar número 1 de Alaska, madera blanda tipo tal. Ven que ya dan unos caracteres más maderas. Fíjense que nosotros pudiésemos, por ejemplo, hacer modificaciones de los materiales que él ya tiene precargado. Vamos a decir modificar, y fíjense que está la pestaña de estructura metálica, steel, y nosotros podemos decir distintos tipos de acero. Allí nosotros podemos desplegar el árbol y decir, mire, de ese acero, que por ejemplo yo puedo haber generado un acero adicional, pero ya ahí va a tener una gran cantidad. Por ejemplo, ahí en la lista aparece el acero A36, aparece el A53 grado B, el A108, el 242, fíjense así sucesivamente, hasta que tenemos A572, que son los que utilizamos para estructuras tubulares. O sea, todo esto es una base de datos de acuerdo a la región que usted configuró en el software, ¿sí? Allí, evidentemente, si nosotros ponemos el acero A36, nos estará dando el módulo de Young, el módulo de Poisson. Fíjense que esos son valores editables, módulo de corte, peso específico, coeficiente de expansión térmica, coeficiente de amortiguamiento, ¿sí? Y donde dice la parte de resistencia, fíjense que dice característica. Esa característica es que el acero A36 tiene que el acero, la resistencia del mismo es 2531,05 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Ahora, esa resistencia, esa es la resistencia neta, pero nosotros podemos decir que esta sea la resistencia de diseño. Recuerden que nosotros trabajamos normalmente elásticamente los materiales y tenemos los valores de FU y FY, pero también tenemos los FY y los FU efectivos, que son los que normalmente consideramos como con un factor de reducción del 10% del que está normal. Entonces fíjense el caso, en este caso yo recomiendo que lo usen como una resistencia característica del material
más no de diseño. Él igual evaluará las características de acuerdo a los códigos que tenemos allí y trabajará con la normativa. Por ejemplo, si trabajamos con el RFD, estará disminuyendo las resistencias, pero si trabajamos con la ISC, estará trabajando con la ACD, estaríamos esfuerzos admisibles, o sea, me refiero a la norma recuerden que las normas de estructura metálica se dividirían en dos partes, en las que utilizan los esfuerzos admisibles para el cálculo y las que están sustentadas en la LRFD, ¿sí? Claro. Acá, fíjense, entonces yo puedo configurar estas acciones, ¿no? Entonces aquí no solamente podemos ver el acero, sino también el concreto, y tenemos muchos concretos que están aquí establecidos. Nosotros podemos modificar y generar los propios nuestros. Y fíjense que tenemos características de aluminio, podemos diseñar aluminio con el software, fíjense las características, y están las características de la madera, ¿ves? Entonces fíjense que habría que conocer las categorías, esto es de acuerdo a las normas americanas, los tipos, fíjense que aquí están propiedades de la madera, a la deformación, al bending, a la tensión paralela. Fíjense que estos son datos que podemos obtener de los manuales que dicen las características de la madera, ¿no? Aquí dicen dimensiones en centímetros, fíjense, anchos mínimos, todo eso está estableciendo los parámetros mínimos que debe tener todo elemento de madera para que pueda ser diseñado de manera óptima, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí en este caso, bueno, tenemos que conocer mucho más acerca de cuál es, por ejemplo, el tipo Wending Longer Tap 48, o sea, habría que ver qué características tienen estas maderas para poder decir, mira, esta madera, fíjense que le hace unos cambios de acuerdo a la categoría, ¿no? El peso específico, bueno, tenemos en este caso, esta es la manera de Alaska, ¿no? Fíjense que pinos del sureste tienen otras características, ¿ves? Tienen mayor coeficiente de flexión, o sea, capacidad de flexión, a una que está aquí a 70, ¿ves? Todo eso está hablándose, ¿no? O sea, esto habría que conocer bien la madera que estemos trabajando, ¿no? Bueno, lo que sí les quiero decir que, bueno, que estos ya son elementos que están precargados dentro del software. Ya están allí, ya están, no hay que estar incorporando los materiales, simplemente los podemos buscar de la lista general y así utilizarlo. En el caso de que nosotros estuviéramos haciendo una estructura estándar de edificación, bueno, sí tendremos que hacer unas modificaciones individuales, pero para lo que es la parte de conexiones no se requeriría porque podemos trabajar con los valores que ellos tienen ahí preestablecidos. Ok, fíjense que aquí me habla ya de una base de datos. Esa base de datos es importante ver que para las secciones viene de acuerdo a la AISC del 14, 14.0, para el caso de vehículos, que ya me preguntaban si podíamos calcular puentes con este software, sí. Él ya trae incorporada la norma ASTO. La parte de las cargas vienen de acuerdo a la norma de acciones mínimas americana, la ACES, y tiene una base de datos de acuerdo a unos sólidos y unos elementos finitos que ya tiene incorporado. ¿Sí? Ahora, fíjense que de esta misma base de datos se subdividen en otras partes, ¿no? Aquí podemos ver aceros y maderas. Fíjense que están usando la AISC para el cálculo de elementos metálicos. En el caso de las cargas de vehículos, la ASTO. Las cargas estándar. Sólidos de edificaciones. Poles, pernos. ¿Ven? Aquí podemos calcular, él tiene ya una extensa base de datos de pernos que podemos utilizar. Aquí dice que está en el sistema imperial, pero aquí en este símbolo que aparece una estrellita allí, nosotros podemos agregar de otras normativas también los pernos que nosotros queramos, ¿no? De acuerdo a los fabricantes que tengamos disponibles en nuestro país. Nosotros podemos escoger otro tipo de pernos adicionales. Bueno, aquí están los que cumplen con la normativa ISO. A ver, bueno, aquí dice
pernos hexagonales, productos del grado A y B, o sea, habría que buscar bien el fabricante que vamos a utilizar. También tenemos los anclajes. Estos son pernos normales de conexión, estos son pernos de anclajes. Fíjense que está hablando ya de pernos de fundación. Barras de refuerzo. Fíjense que aquí normalmente usa la 6318, podemos establecer que utilice la 6318 métrica. Si nosotros nos incluimos acá, fíjense que acá tendremos otras características de barras que no son las que normalmente utilizamos, ¿no? Yo recomendaría usar las americanas para no entrar mucho en detalle de los diámetros que estamos utilizando. ¿Sí? Ok, White Fabric son mallas, alambres, que fíjense, nosotros también los podemos tener. Bueno, yo pudiese ponerlas tipificadas acá. Vamos a decir que es esta y vamos a ajustar a que utilice las del sistema métrico. ¿Sí? Ok. Códigos de diseño. Fíjense que aquí nosotros podemos modificar para el caso de las normas de acero, que no use la ISC del 2010. Nosotros podemos decir, mira, vamos a utilizar la LRF del 94. Fíjense, la LRF del 2000. Aquí tenemos más normas y nosotros podemos escoger qué norma utilizar para nuestro cálculo, ¿no? Por ejemplo, tenemos unas normas más viejas, la RF del 2007, del 2000. Acá tenemos otras medidas acá, ¿ves? Entonces, pasar de aquí para allá, de aquí para acá, y no haber ningún problema. Lo mismo pasa para el diseño de conexiones. El estado podemos utilizar, él tiene establecido aquí en el 1993, el 2005, el 2009. Podemos imponer que sería la aplicación de la normativa del Eurocódigo. Esta es una más vieja. Fíjense, nosotros aplicamos el Eurocódigo para el diseño de conexiones. Concreto, bueno, ACI 318 métricos, que la tenemos acá. Está la del 2008. Aquí está la de, bueno, que estaría la del 2011, que es la que tiene por defecto. Entonces, fíjense, acá nosotros podemos escoger de acuerdo a las cabillas, hasta la parte geotécnica. Fíjense que está usando la CIB, las configuraciones de geotecnia, ¿no? Así que tenemos de dónde obtener el código, ¿no? Ya estaría listo. Para las conexiones, bueno, aquí tenemos la lista para el Eurocódigo, etcétera, etcétera, ¿no? Las cargas, bueno, aquí dice que va a seguir las combinaciones de cargas de la LRFD a ASD. Nosotros podemos decir, bueno, LRFD o ASD ACI 318, o sea, dependiendo de cómo queramos las combinaciones de carga. Pero eso es más que todo cuando utilizamos combinaciones que vienen del software, ¿no? O sea, que hayamos modelado la estructura aquí y queremos incorporar las conexiones en ella, ¿no? Cargas de viento, de nieve, fíjense que aquí están los códigos. Cargas sísmicas, IBC, fíjense, esto para nosotros, VC, dependiendo de la parte de Estados Unidos, fíjense que está utilizando los códigos estos son los códigos de building, de edificaciones, ¿no? Pero nosotros las cargas sísmicas siempre las vamos a meter de acuerdo a de acuerdo a cada uno de los países que estamos utilizando, ¿no? Después, en el mismo árbol, nosotros tenemos los modos de la estructura. Esto sí, no les recomiendo que nos metamos mucho con esto, porque esto ya son modificaciones de los parámetros del cálculo, ¿sí? Nosotros podemos decir si ignore las alertas o que no las ignore, que muestre los resultados, que los detecte, que pregunte si requiere algún cálculo especial, que genere congelamiento automático, que miren, fíjense que hay una cantidad de elementos que necesitaremos conocer para hasta la parte algorítmica para nosotros generar las ecuaciones. Fíjense, método de resolución de las ecuaciones. Fíjense que nosotros, es lo que yo decía, el software
extremadamente eh, complicado con respecto a otros, porque le pide hasta cómo quiere usted que se resuelvan las ecuaciones. ¿Ve? Aquí usted le puede decir automático y él, de acuerdo al caso, él escogerá uno de estos. Pero podemos decir líneas de cielo, que use el método de sparse, interactivo, que haga la ecuación las resoluciones multipasos. O sea, esto nosotros podemos meter esto y de acuerdo a el método que nosotros escojamos, nosotros tenemos que fijar algunos parámetros. ¿Eh? Si necesita una disección, un método, o sea, todo esto lo tenemos que comparar de manera adicional. ¿Ven? Todo esto lo trabaja de manera automática. Los casos modales, si vamos a hacer sumatoria de los valores cuadrados o lo vamos a hacer de acuerdo a las raíces de los métodos de la sumatoria de los cuadrados para calcular los coeficientes de participación. Además, le pide cómo es el tipo de masa, la matriz que vamos a utilizar, si va a ser consistente al amortiguamiento con rotaciones o sin las rotaciones. O sea, todo esto y el método de cálculo, si vamos a utilizar el subespacio o el método de lazos. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el caso de los análisis no lineales, tenemos parámetros que incrementen el análisis. ¿Ven? Aquí podemos estar hablando de coeficientes de reducción, máximos casos. Todo esto es para la parte no lineal. Aquí los análisis sísmicos, fíjense que estamos hablando de reacciones, desplazamientos en los nodos, ¿ves? Para que evalúe de acuerdo a estos caracteres. Pero esto nosotros no lo vamos a utilizar usando este software, que lo que vamos a hacer es directamente usar el módulo de conexiones. No vamos a usar el cálculo de la estructura dentro de él. Otros parámetros, bueno, del guardado, combinaciones, fíjense, número máximo de combinaciones a generar, esto de acuerdo a los cálculos que él va a ir haciendo, 64.000, en el caso del elemento finito. Y el meshing que es la parte de discretización del elemento área, él puede hacer una automática o que vaya variando de acuerdo a, podemos imponer unas para los pisos, unas para los muros y otras para los paneles. ¿Ven? Aquí nosotros podemos hacer variaciones de cómo queremos que se haga la discretización y la metodología, el cálculo. Fíjense, método de cálculo por Cons o por Deluani, son métodos de cálculo que él va a escoger de acuerdo al caso del elemento a discretizar en caso de pisos, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, fíjense, esto es los parámetros de cálculo. Vamos a guardar esto acá. Dice que lo guarde en las preferencias y él ya tendrá eso guardado allí. Le decimos OK. Y con esto terminaríamos lo que es la parte de configuración del software. De la parte, bueno, esta configuración sirve para todos los módulos, pero aquí en el módulo de conexiones ya estaría establecido los parámetros del cálculo. Entonces, bueno, vamos a dar la clase hasta el día de hoy, hasta acá, para que tengamos este video única y exclusivamente de la configuración del software. Hasta luego, que descanse.